¿Escuchan ustedes mi voz? Te ¿Me escuchamos escuchan bien, bien la voz? Sí, sí, se escucha bien, Gustavo. Bueno, porque Perfecto. tengo un ventilador puesto, a veces interfiere, No, pero si ahorita se escucha escucha así, súper bien. perfecto. Muy bien. Buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. Hoy tenemos una charla especial porque tenemos a Gustavo Vázquez con su libro Yo Benemérito, Las últimas confesiones de Juárez, pues su más reciente novela. Lejos de la imagen de bronce que conocemos normalmente y que conocemos por monumentos, los billetes y los libros de texto, en este libro encontraremos a un Benito Juárez viejo, enfermo, viudo y cercano a la muerte. Una noche recibe la visita de su más grande adversario, Antonio López de Santa Anna, convertido en una especie de demonio de conciencia o quizá de espejo. A partir de ese encuentro comienza un viaje por los recuerdos, las victorias, las pérdidas y las contradicciones de un hombre que dedicó su vida a construir la República. A lo largo de estas páginas, la novela nos invita a recorrer algunos de los momentos más decisivos del siglo XIX mexicano: la intervención francesa, la caída del Segundo Imperio, la ejecución de Maximiliano, las rebeliones, las reelecciones y las luchas por el poder. Pero sobre todo nos invita a preguntarnos quién era realmente Benito Juárez cuando se apagaban los discursos, cuando desaparecían los aplausos y cuando solamente quedaba frente a sí mismo. Así que, amigos de Recomiendan un buen libro, amigos que nos escuchan posteriormente en YouTube, pues bueno, vamos a comentar, vamos a hablar y vamos a compartir y debatir con Gustavo Vázquez su libro Yo Benemérito. Así que, Gustavo, buenas noches y bienvenido seas aquí a nuestro club. Recomiéndame un buen libro. No sé si quieras antes comenzar, pues comentándonos algo sobre la lectura, sobre tu libro, sobre ti. Pues muchas gracias ante todo por haber elegido esta lectura. Yo sé que hay muchísima oferta actualmente, novela histórica, en ficción en general, y el hecho de que un libro que uno trabajó durante meses o años llegue a las manos de lectores tan importantes y tan dedicados como ustedes, para uno es un placer poder compartir estas ideas. Yo estoy a sus órdenes para las preguntas que quieran hacer. No sé si desean preguntar algo Claro, sobre el claro, libro, sobre el proceso, o claro que que sí. yo he hecho un rollo de entrada. Adelante. No, claro que sí, tenemos preguntas y por lo regular vamos preguntando conforme fueron entrando aquí a la sala del Zoom. Así que, pues primero fue Vero, así que Vero, adelante con tu pregunta. Hola, Gustavo, mucho gusto, encantada de conocerte. Este es tu segundo libro que te leo, leí el de Carlota, que me dejó impactada porque es una historia que no conocemos, o sea, de toda una trayectoria después que se pierde, me pareció tan interesante y yo no sabía que su papá era Leopoldo, el hermano, perdón, era Leopoldo. Y de este libro de Juárez, la verdad es que me quedan inquietudes que tú resuelves, muchas de ellas al final del libro. Preguntarte cuánto tiempo te tomó la investigación y cómo te decidiste a dar un testimonio, porque el libro está narrado como si Benito Juárez en primera persona, ¿no? Nos estuviera platicando. Y lo segundo sería, comentábamos antes de comenzar la sesión, la foto de la portada, porque nos mencionas en el libro que a él no le gustaba que le tomaran fotos, si esta foto es un original que le tomaron. Claro que sí, Vero. No sé si vean ustedes atrás de mí la portada. Esta foto que está completa iba a Ajá. ser originalmente la portada del libro. Se trabajó y finalmente llegamos a este, que es una cosa más íntima, y así como entre penumbras, entre nubes, entre tinieblas, que me gustó, que parecía que reflejaba un estado emocional. Esta no es una fotografía real. Esta es Mm. una fotografía como con, ahora sí que un montón de filtros de un original que se tomó en San Luis Potosí. Es muy parecido a esta. Si gustan ahorita por el chat del grupo se las puedo mandar. Es muy parecida, es la única foto que yo localicé y creo que es la única foto conocida donde Juárez
que de por sí no era muy afecto a las fotografías, donde Juárez se ve con el pelo blanco. Me llamó la atención porque esa fotografía yo la había visto con su pelo muy negro y resulta que parte de la construcción de la imagen posterior de Juárez retocaban sus fotografías, hacían Photoshop antiguo porque la misma foto de Juárez yo la encontré recargado en un pilar con un fondo de un bosque así medio cursi, pero es la misma foto, o salía idéntico. Y esta fotografía es la única, es casi hagan de cuenta que le están viendo, pero toda antigua, toda borrosita. Y le aplicamos bastantes filtros para dar esta imagen. Entonces, esta que viene en la portada no es fotografía real, es una recreación de una imagen que puedo compartirles ahora más adelante. Me tardé, fue rápido este libro, yo creo que fue como un año, pero tuve la fortuna de que este libro prácticamente me dediqué todo ese año nada más a la investigación y a la escritura del libro. Pero no recuerdo la tercera pregunta que hiciste. Y la otra era, bueno, más bien felicitarte por, de cómo, no, la tercera era cómo tomas para narrar una novela desde el punto de vista, desde Benito, que nos llega, o sea, de veras no, a mí me atrapa porque es el narrador, él, ¿no? Justamente, cuando vamos a escribir una historia, un cuento o una novela, yo creo que una de las decisiones más importantes de un escritor es, o la primera decisión tal vez es qué voz voy a usar. Si voy a usar la primera voz, si voy a usar la tercera voz limitada o la tercera voz omnisciente. Son allí términos técnicos para. Hay segunda voz también. Y creo yo que la primera voz tiene una gran ventaja, nos hace sentir que estamos sentados casi, casi enfrente de la persona, como si lo estuviéramos oyendo una confesión íntima. Imagínense este libro en tercera persona. Juárez estaba sentado en las sombras de Palacio Nacional cuando de pronto escucha, ¿verdad? Pues ya hasta lo sentimos un poco fraudulento incluso, pero si es primera persona, hagan de cuenta que estamos adentro de la cabeza de este personaje. Y creo que se prestaba más porque el tema principal de este libro, pues no es la política, ni las historias, ni las batallas, sino es el conflicto de un hombre en su tercera edad que se enfrenta al recuerdo y a la imagen de lo que él fue. Sí, pues yo creo que fue excelente el escogerlo así porque realmente le llega a uno como lector la historia y nos descubres muchas cosas y muchos malos hábitos. Yo desconocía que había tenido tantos hijos por todos lados y que ese tipo de cosas, claro que no trascienden, ¿no? En la historia. Y sí, aprendí muchas cosas de él. Y en otro libro había leído lo que nos mencionas aquí, que cuando ya conseguía dinerito que andaba en las arcas, él cobraba primero su sueldo. Eso era lo importante. Entonces, pues muchas gracias, muy interesante. Ya tengo al Indio Victoriano en espera para leerlo también. Gracias, pero también está en primera persona, el Ajá, India perfecto, Victoria. perfecto, muchas gracias. Gracias, Vero. Jenny, Pues tengo que decirte una cosa, creo que si no lo hubieras hecho en primera persona, lo hubiera yo abandonado. La verdad creo que fue súper atinado el haberlo hecho así. Otra, déjame comentarte que yo al principio dije, no puede ser otro viejito necio. Ya no puedo con otro, ya con el del gobierno tenemos. Pero me gustó cómo empiezas, ¿no? A contar la historia. Yo lo que les comentaba ahorita, que no nada nos cuentas el Benito Juárez del gobierno, el que tenía el poder, sino nos tocas un Benito Juárez más humano. O sea, ese Benito Juárez de la historia que la que no cuentan, ¿no? Sino ese Benito que sufre con su esposa, ese Benito que sigue deseando el poder,
El Benito, pues sí, efectivamente necio, ¿no? Que quería que se hiciera tal y como él quería las cosas. El Benito que pensaba que no iba a ser un país, se iba a destruir si él no estaba ahí, si él no existía, sin darse cuenta que un día nos vamos a ir. Entonces, no querer soltar el poder, ¿no? El regresar al país porque según él lo iba a componer. Este Benito Juárez, como te dice, ¿no? Que idolatraba a Santa Ana, a pesar de todo lo que pasa con Santa Ana, que pues ya todos sabemos y conocemos. El Benito que veía mal a Porfirio, y este Benito humano en el que vemos cómo la diferencia de la sociedad le hacía también merma, ¿no? O sea, también lo sufría, pues él venía, como dicen, ¿no? De vivir en el campo, en la pobreza, de ser un hombre chaparrito, morenito, panzoncito, de llegar pues es que la verdad, Albert, a llegar a estas masas donde era un Porfirio imperial, a donde era un Santana guapo, alto y blanco, o sea, donde empiezas a ver figuras muy distintas a lo que él era, ¿no? Entonces, ¿cómo también eso con el tiempo, pues sí te llega a tener algo psicológico ahí en el que te sientes menos de repente y quieres tú mismo ponerte como que no, yo puedo ser más que ellos, pero está ahí, ¿no? Ese gusanito que está ahí. Me gustó esa forma en cómo tocas a este Benito con el dolor, ¿no? De volver a ver después del exilio a su mujer y ver a esta Margarita enferma, débil, que realmente regresa con él para morir. O sea, nos empiezas a mostrar ya como que otra cara de Benito Juárez. Y ahora, en los libros normalmente nos hablan de Benito Juárez que llega al poder, que está desde niño, cómo llega, cómo encuentra a Margarita. No, tú aquí nos tocas un Benito Juárez ya siendo ya una persona mayor, ya estando ya en una edad avanzada, ya está viendo estando en el exilio. O sea, realmente otra parte de la historia que no tan fácil encontramos. Y como te decía ahorita, Berito, ¿no? No nos hablan normalmente los libros de sus engaños, los hijos que tuvo, de esta parte también de las envidias, de las necedades. O sea, nos quieren poner un Benito Juárez idolatrado, cuando también era una persona, también era un humano común y corriente, un hombre que llegó al poder y que todo el mundo al llegar al poder, pues tengo golosinas. Y creo que seas del partido que seas, te llenas de poder y quieres más, y más con sus ideas de él. Entonces esa parte me gustó mucho de tu libro, esa parte fue creo que muy buena el que nos mostraras un Benito real. Y eso te lo tengo que agradecer. Yo realmente, pues sí, mi pregunta, una de esas era lo de la fotografía, porque yo decía, si él no se dejaba tomar fotografías, ¿de dónde salió? Que ya no lo comentaste. Y la otra era, al agarrar y decir, voy a escribir sobre Benito Juárez, sobre este benemérito, ¿cómo fue que le decidiste en qué parte de su vida contar? ¿Qué parte de su vida poder mostrar al público? O sea, esta parte donde tú dijiste, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que ya han hecho otros, ¿no? O sea, yo voy a ser único, voy a ser diferente y voy a hablar de esta otra parte, voy a hablar de este personaje en otra forma que no se conoce tanto. Entonces, sí que esa es mi primera pregunta. No sé si pudieras decirme. Claro que sí. Híjole, no sé cómo empezar. Es tan interesante empezar a hablar de esto. A mí me gustan mucho lo que se llaman los márgenes de la historia. Cuando las figuras que conocemos como Juárez, Pancho Villa, Victoriano Huerta, todas estas figuras son símbolos que cumplen un papel en nuestra historia. Victoriano Huerta está allí para cumplir en la caricatura del villano. Es como Darth Vader en Star Wars, ¿no? Es el malísimo que levanta todo un país. Eh, Benito Juárez está allí para cumplir la figura del héroe casi, casi perfecto. La verdad es que el Juárez de las estampitas y de las estatuas es un héroe increíble. Es un niño que nace en la pobreza, que supera todas las adversidades económicas, raciales, de lenguaje incluso. Y luego, ya cuando va superando etapas y cuando llega al puesto más noble y elevado de la nación, ¿sabes? Lo invade el ejército de Francia, ni más ni menos, el
el más poderoso de su época, la potencia mundial. Y entonces es el pobre, aquel muchachito indígena contra el Napoleón, y él con base en tesón y en resistencia soporta y regresa a la Ciudad de México, de la que tuvo que salir, y así como que sube al monte Sinaí como Moisés y proclama la ley, ¿no? Y respeto al derecho ajeno, es la paz, y punto, fin. Pero la cosa es que Benito Juárez no termina ahí. Él tiene más. La historia oficial lo saca porque es en este momento donde Juárez deja cumplir su función simbólica. El arco del héroe se completa, ¿no? Va desde abajo hasta arriba, ¿no? Y termina en la apoteosis. Pero si lo completáramos de veras, si dijéramos a los murales, a los discursos, a los libros de historia, síguenos platicando. Veríamos que ese arco que llega hasta arriba empieza a descender, a descender, a descender. Y me empezó a interesar esta pregunta de qué sería de nuestros grandes héroes de, después de que cumplieron su papel. De ahí escribí el libro de Carlota después de México. Luego pensé en escribir la historia de Victoriano Huerta después de salir del país, porque se alió con los alemanes, ahí Vero lo va a ver. Incluso pensó aliarse con el Kaiser de Alemania para invadir México, o sea, todo un villano, más no se puede. Eh, y con Juárez es lo mismo. ¿Qué pasó con Juárez? Cuando después del final del cuento de hadas, que es, si se fijan, hasta los murales terminan ahí, con el fusilamiento de Maximiliano. Y me interesó mucho saber, hace mucho tiempo me enteré de que él duró todavía 5 años más en el poder y de que la gente no estaba contenta. Eso me llamó mucho la atención. Y yo me imaginaba, seguramente, bueno, nos quejamos de López Portillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, pero Benito Juárez, pues yo creo que estaban como todos los mexicanos bien felices, ¿no? Era Benito Juárez de presidente de la República. Y me dio mucha curiosidad enterarme de que el hombre enfrentó un montón de rebeliones en norte, centro, sur del país, y que no solo no tuvo una actitud conciliadora, sino muy represiva. Y dije, ahí hay una buena etapa para explorar, porque aparte nadie lo había hecho. Al menos hay un historiador que se llama Luis González, que era muy bueno. Él sí tiene un capítulo completo dedicado a los últimos años de Juárez, pero pues no es muy conocido y es académico. Y así fue, buscar en los márgenes de la historia, los antes y los después. Guau, porque sí, sí fue increíble que tocaras este tema. Y mis otras dos preguntas así, realmente son de chisme. ¿Crees que realmente amaba a Margarita después de todo lo que le hizo? Y la otra, lo del himno nacional, ¿por qué crees que no se quedó este himno de Zaragoza? Primero la del libro, que es creo que la más fácil. Este, yo pienso que con el tiempo la gente se dio cuenta de que era un capricho de Juárez. Mm, Es como si ahorita nos intentaran cambiar el himno por chica futbolista. Eso sí, a lo mejor lo aguantaríamos unos 2, 3 años, pero luego diríamos, yo quiero aquel himno que me hacía pararme, aquel himno que me hacía, porque aparte era muy popular. Se quejaban mucho en época de Juárez y de Porfirio Díaz de que usaban el himno para inaugurar pulquerías, para abrir corridas de toros, o sea, se usaba mucho. Y creo que fue Porfirio Díaz el que empezó a como a institucionalizarlo más. Y respecto a si amaba o no a Margarita, ahí no puedo yo saber, pero yo me atrevo a decir que Juárez era un hombre muy de su tiempo, muy del siglo XIX. Yo creo que mis abuelos, que en paz descansen, mis abuelos, varones me refiero, yo creo que no eran hombres tiernos, con capacidades, i- inteligencia emocional, como se le dice hoy. Yo creo que eran hombres secos, tomadores, comedores.
y no eran malos, eran hombres de su época, que ni siquiera estaban pensando en si amo o no a mi mujer, simplemente es mi mujer y ahí está, ¿verdad? Claro que la quería. Claro que Juárez lloró y estuvo destrozado el día que murió Margarita. Pero así en el día a día yo creo que era un hombre de su época, la Margarita. Sí, ay, qué mujer, la verdad, porque también el haberse animado a casarse con él y haber estado con él hasta su muerte, mis respetos. Muchas gracias, Gustavo, de verdad, buen libro. Creo que Gracias. voy a buscar algún otro más tuyo. Ahorita si nos puedes recomendar con cuál seguir, pero muchas gracias. A ti, Jenny, gracias. Gracias, Jenny. Keila, adelante. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto, Gustavo. Es la primera vez que leo un libro tuyo, la verdad, y la verdad que ha sido una experiencia muy padre. Ha dado la casualidad que por algo, desde hace como 2 meses vengo leyendo libros históricos de personajes mexicanos, entonces como que me gustó eso de que se estuvieran enlazando las historias, ¿no? Entonces, hace poquito leí el de Carlota y justamente un personaje importante es Benito Juárez. Pues cuando vi este dije, no, pues sí, hay que seguirle y hay que seguirle porque se me hace interesante como, bueno, yo lo comentaba en el grupo que tenemos de que me gusta que la historia oficial yo la estudié por episodios, ¿no? Pasó esto, luego otro evento y otro evento, o sea, como por eventos aislados. Entonces, realmente hasta ahorita estoy, o sea, viendo pues qué tan grande es la historia y cómo se van enlazando todos esos episodios, ¿no? Que tienen una razón, que tienen una consecuencia, ¿no? Me gustó mucho eso, me gustó que nos presentes a este personaje tan famoso y tan importante en nuestra historia y que yo me la compré, o sea, de decir, Benito Juárez es el jefe de jefes, ¿no? Entonces, ver que no es así la historia, ¿no? Ver también, sabes que igual me gustó que ver tantas cosas que se hicieron en ese entonces y se siguen haciendo ahora. Entonces, antes de que entrara Susan, platicábamos las prácticas en la política que se dieron en ese tiempo y que hasta ahora se siguen dando. Entonces, digo, él fue la raíz del... y empezó la parte pues, negativa, ¿no? De muchas prácticas que se siguen dando ahora y que, bueno, es impresionante. Y una cosa que me impresionó mucho fue esto final. Nunca me esperé de que fuera una forma de pensar de este personaje que era que cuando el gobierno, o sea, que un país necesite una dictadura, ¿no? En pocas palabras. Me impresionó ese dato que al parecer sí él lo escribe. Entonces, sí me impactó. Y entonces, mi pregunta va hacia allá. O sea, esos son los datos que yo no sabía, ni me esperé tampoco de un personaje como él. Tú en tu labor de investigación, en tu labor informativa, ¿qué personaje o qué dato, más bien, qué dato histórico descubriste y que te haya impactado más de él, ¿no? Por una parte. Y hay otra pregunta que igual me gustaría hacerte, que, bueno, no sé si tu formación es historiador o algo que ver con esto, pero, por ejemplo, tú que entiendo que haces libros históricos, ¿por qué crees o sea, entiendo que un país necesite de héroes nacionales, ¿no? Que necesite afianzar su nacionalismo, su patriotismo, lo puedo entender, pero ¿por qué crees que la historia se centra solo en ciertos personajes y solo en las cosas positivas? Porque pues yo me acuerdo cuando estudié, yo solo veía eso positivo, no veía esa parte pues esa parte negativa, digamos, ¿no? O sea, ver que finalmente son personas y como personas pues tienen errores y tienen desaciertos que impactan más porque pues tienen una posición política importante. Pero entonces yo creo que a mí si me hubieran mostrado eso desde que yo estudiaba, a lo mejor en la prepa o algo, a lo mejor yo hubiera tenido una capacidad como para analizar, como para discernir, como para reflexionar y no solo verlo como algo, hay todo muy bonito con él y todo muy mal con el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que la historia oficial no nos da eso? O sea, ¿por qué se centra solo en lo positivo
y sataniza las otras partes, ¿no? Y pues ya, a ver. Sí, claro. Paso con tu primera pregunta. ¿Qué datos encontré yo que me impresionaron? Muchísimos, muchísimos. Voy a mencionar primero los chiquitos. Por ejemplo, me impresionó saber que Juárez había tenido muchos hijos, que había tenido una hija con una enfermedad que al parecer es síndrome de Down o parálisis cerebral, que había tenido una hija que ni siquiera llegó a ver porque dejó embarazada a la señora eh, y murió, ya no la vio, la que se llamaba Graciana Ausencia. Me impresionó saber que, que era bailador, que había trabajado en una fábrica de puros, que cuando entró al grupo de los liberales, donde estaban el Choro Campo y todos ellos, que era como la mascotita del grupo, ¿no? Me impresionó saber que comía, que era muy comelón, que estaba muy gordo. Me impresionó saber, ver más bien. Miren, yo encontré en el periódico de la orquesta caricaturas de la FP, así como ahorita hay cartonistas que dibujan a Obrador y a Claudia y a todos ellos. En el tiempo también había caricaturistas políticos y a Juárez lo dibujan horrible, como un grillo así redondo, horrible, horrible, como Cricri, pero en monstruo, así incluso le ponen atrás como alas de grillo. Y me impresionaba mucho porque igual que tú, yo pensaba que Juárez era el héroe que era respetadísimo en su momento, o sea, que se cuadraba la gente de ver a pasar a Benito Juárez, y no, lo trataban igual que que a los presidentes de ahora. Me impresionaban muchas cosas. El dato que más gocé yo fue el del himno nacional, que descontinuó el mexicano al grito de guerra, convocó a un nuevo concurso y puso la Marcha Zaragoza como nuevo himno nacional, que finalmente no pegó. Y de datos históricos grandes me dejó con la boca seca, como dicen, la concesión Lis, de donde se dio a la Baja California por 100,000 pesos. El Tratado Melchor Maclean Ocampo, que yo he leído de Josefina Vázquez y de grandes historiadores de que no, tranquilos, no tuvo nada de malo. Pues yo lo investigué bien y la verdad es que sí era desastroso para el país. Este, Me impresionó saber un detallito chiquito que igual no mencioné mucho, que cuando Juárez sale de la Ciudad de México, huyendo de los franceses, lleva una caravana larguísima de coches donde llevaba todo el archivo, los archivos nacionales, pero que en determinado momento por Coahuila dijeron, no, ya no podemos, y encontraron una cueva y allí enterraron todos los archivos, y esa cueva está actualmente cerca de Saltillo, está bien identificada, búsquenla en internet, es padre saber que vieron la cueva y saben que déjenlos aquí, ya no podemos transportar más. Pues esos fueron los datos. Y en cuanto a por qué nos enseñan nada más las partes buenas, creo que porque la historia cuando la estudiamos en primaria, secundaria y prepa, tiene un propósito didáctico y sería muy complicado enseñar la Revolución Mexicana con, con todas las complejidades que tiene, ¿no? Entonces, pues es más fácil para un maestro de historia que tiene una hora para dar el tema decir que Madero era el bueno y que Porfirio Díaz era el malo. Los muchachos y los niños lo entienden más fácil así. Es una pedagogía de cuento de hadas. La bruja contra la princesa buena. Imagínense si se ponen con esas minucias pero no creen que Juárez era tan bueno, porque él se dio la Baja California. Los chavos tronarían. Ya nos toca a nosotros en esta etapa posterior, pues justamente por gusto, por interés, para saborearnos el dato, meternos a estudiar la historia así como es, ¿no? Realmente, con todos estos bemoles. Muy Gracias. De hecho, a veces, así cuando leí hace poquito algo de Carlota, creo,
yo tengo una hija que está en secundaria, entonces obviamente a veces le ayudo a estudiar. Entonces, ay, yo digo, ay, no, qué horror, así como le estudia, ¿no? Pero a veces le digo, ay, mira, fíjate, le doy como que los datos curiosos para que se motive, porque al menos yo así me acuerdo más de las cosas, ¿no? Con esos datos, y pues espero que ella se interese y en algún momento, pues por curiosidad me pregunte más cosas, ¿no? O mi otro hijo también, pero Claro. claro, ella que ya va viendo la historia un poquito más, ¿no? Entonces, sí, me gusta saberlo y así le voy pasando como que como que algunos datos. Muchas gracias, Gustavo, y mucho gusto. Igualmente, que Muchas gracias, Keila. Luisa, adelante. ¿Sí me escucho bien ahí? Que como que se súper me... bien. Muy buenas noches a todos. Gustavo, qué gusto verte de nuevo. Ay, pues mira, este libro les estaba platicando justamente cuando llegaste, que a mí me había gustado mucho, porque sí me rompiste el corazón, como a todos. No, pero sí es muy sorprendente todos estos datos como bien decía Jenny, este Benito humano, lleno de errores, lleno de sus vicios, lleno de sus vanidades, pero me gustó mucho esos momentos cómicos que tiene el libro, porque la verdad está buenísimo. O sea, independientemente de que Benito nos está diciendo, no, sí, mire que la patria, a ver, pásame mi espagueti, y yo así de, ¿qué? Esa parte de Benito en la que se la pasa comiendo y comiendo, y cómo metes en el diálogo los platillos y con su esposa que ya casi casi ya que, porque llega un momento en el que se enferma, ese capítulo, no lo puedo olvidar, en el que ya que ahora que esté bien y que me haga mi mole de olla, ¿no? Y yo, ¿es en serio, Benny? ¿En serio, Benny? ¿Qué estamos leyendo? A mí me encantó mucho esas partes cómicas y platicábamos hace rato pues de cómo Benny, porque ya es mi cuate, ya es Benny, entonces cómo Benny se sentía ese estandarte de México y él abogaba por educar, porque decía es que la mexicanidad yo la adopté cuando dejé casi los hábitos y me puse a estudiar, ¿no? Y tenemos que mexicanizar a estos indios y tenemos que ponerlos, educarlos, ¿no? Entonces, esa visión que él tenía y que a final de cuentas, o sea, al último dice, todo lo volvería a hacer igual, ¿no? O sea, no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer, ¿no? Y que dices, ay, no, no aprendes, pero bueno, esa manera de pensar de Benito fue muy sorprendente. A mí me gustó mucho esa voz que le diste y pues más que preguntas, también felicitarte y te digo, a mí me sorprendió mucho ese aspecto que creo que también ya lo habías mencionado, por eso no te he preguntado, pero este, el, esos datos de la comida, ¿no? Me imagino que en esas cartas y todo lo que investigaste se mencionaban mucho estos, platillos, ¿no? Por algo, todo era comida. Yo decía, a lo mejor es para llenar ese vacío que tiene Benito, ¿no? ¿No? Pero bueno, todo un personaje que no se arrepiente de nada y a lo mejor lo que te quisiera preguntar, esta carta al final que nos pones, esto fue nuevo para mí y también te lo agradezco mucho. Esta carta del novelista al lector, ¿qué dijiste? ¿Necesitan que les voy a explicar esto? ¿Va a haber preguntas? ¿Va a haber inquietudes? Ahí les va mi carta. ¿Qué pensaste cuando nos pones esta carta donde nos explicas de dónde sacaste los datos y varias cosillas? ¿Qué te imaginaste o por qué nos pones esta carta al lector justamente en este libro tan polémico? Hay una novela de Margarita Yourcenar que se llama Memorias de Adriano, que me encantó esa novela. Y al final, ella pone así una cosa parecida, donde dice más o menos lo mismo. Dice, pues, primero dice que tenía una versión posterior que se tardó como
10, 15 años en hacerla y un buen día la rompió y la volvió a empezar desde cero. Y ella pone de dónde sacó los datos y a mí me encantó eso por una parte. Dije, yo también lo voy a hacer. Por la otra es de que siempre que escribo algo, la gente dice, tengo muchos amigos que son historiadores, yo no lo soy, yo soy economista y luego estudié ya el método histórico en la maestría, pero me dicen, no, es que lo tuyo es ficción, es que es novela, es que así como si fuera un género menor. Y dije, óigame, ¿no? Yo estoy haciendo algo más difícil. Yo estoy agarrando un montón de datos y presentándoselos no de manera árida, sino de una manera de que todos ustedes y Albert también se los chutaron sin repelar. Cuando en realidad es que agarré así de libros y cartas y documentos. Entonces creo que la novela tiene esa virtud, pero sí no quería dejar con la duda de, oye, ¿es cierto lo del himno nacional Zaragoza o lo inventaste? ¿Es cierto tal cosa o lo inventaste? Dije, lo vas a gozar más si sabes que todo es verdad. Me llamó mucho la atención una carta de Nela, de Manuela, su hija Benito, que le dice, papacito, veo que usted está muy gordo, lo cual me da mucho gusto, porque ya saben que antes era el niño que gordito está, quizá no está. No me llamó la atención lo gordito de Benito, me llamó la atención que dónde está esa foto. Esa foto algún día existió, ¿y dónde está? Es así como esa foto que vio Manuelita, debe de haber un montón de cosas. Por ejemplo, la letra del himno nacional de la Marcha Zaragoza tenía letra, está perdida, nadie la ha encontrado. Yo dije, a ver si soy yo el que la encuentro y me hago famoso de la noche a la mañana. Pues no, no apareció. Ese tipo de cosas me enloquecen, ¿no? Saber las cosas que están perdidas, que ya se nos fueron. Debe de haber un montón de fotografías ahí en un archivo. La letra de la Marcha Zaragoza, ¿por qué se perdió? Ese tipo de cosas me gustan mucho. Y es que de alguna manera yo siento que Benito, lo que les platicaba también, eh, nos refleja, nos refleja mucho que no estaba a gusto consigo mismo, o sea, eso era evidente, ¿no? Que a lo mejor sí decía que estaba orgulloso de como él decía, de que fui un indio, pero salí adelante, ¿no? Me puse a leer, me puse a estudiar, y por eso hay que hacer eso con los demás. Entonces, justo es lo que les decía a los chicos, que a lo mejor, pues, obviamente no, por eso no quería ni fotos ni nada porque él, todo un Benito monumento, porque él pues, era un monumento de México, era El Salvador, y, y pues verse morenito y todo eso, como que siento que tenía ese complejo, ¿no? No sé, yo lo siento y por eso como que no hay muchas fotografías o no le gustaba mucho ser fotografiado, ¿no? Pero pues nuevamente felicidades, ya sabes, este libro me encanta, me apasiona porque de verdad tiene tantas cosas, te digo, esos ratos cómicos como las lágrimas de huérfano también, yo me reía carcajadas con ese pequeño chiste que salen así de la nada y te digo una cosa, no, espérame otra y regresamos a los platillos de, a ver, no, ya para que se me quite el coraje, prepárame esto, ¿no? Entonces era como que, Dios mío, qué padre, muchas felicidades, Gustavo. Quiero hablarles de esta parte de la cuestión indígena, que es bastante impresionante. Hay un pensador de la época, hasta tiene su calle aquí en Aguascalientes, porque era de aquí, que se llama Francisco Pimentel, donde habla en términos muy así como filosóficos, o sea, como en serio, de que la cuestión de los indios, el progreso de México va a venir cuando se termine la raza indígena. No está proponiendo matarlos ni nada por el estilo, era un hombre de razón, pero sí proponía a largo plazo importar europeos. Y dice que si teníamos suerte en una o dos generaciones se iba a blanquear México completamente. Y estos eran los grandes pensadores de la época de Juárez. Por ahí reproduzco una carta del gobernador de Chiapas,
Pantaleón Bobis, creo que se apellida, donde le escribe a Juárez. Imagínense, si lo viera ahorita la presidenta, le escribía a Juárez de que usted ya sabe cómo son los indios, viciosos y no sé cuánto, es su carácter. Entonces, pues yo los metí en orden para que así. Y Juárez le pone al margen de la carta, ok, o sea, algo le pone. En vez de correrlo a ese gobernador o decirle algo, es el lenguaje normal de la época. Así que Juárez, no creo que haya sido el único que haya sentido esta tremenda necesidad de anularse como indio y de ser otra cosa, de ser esta cosa, término que abarcaba todo, mexicano, y donde allí tenían que caber todos, bajo el proyecto de los liberales, mexicanos hablando español, con así, 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 así. Y no había cabida para otros profes. Si eran monjas, sáquenlas de los conventos. Tampoco caben. Y si son indios del norte, pues civilícenlos, mándenlos los presidios y pónganlos en... y si tienen comunidades indígenas, repártanlas, fracciónenlas y denle a cada uno su pedacito de tierra, porque esta es la forma en que van a ser prósperos, pues, con la propiedad privada. Y así, entonces si uno lee los documentos de esa época respecto al problema indio, y sí se queda uno así cual Hitler. Y de hecho hay un fragmento ahí en tu libro donde dice que él no comprendía cómo las monjas entregaban su vida al convento y pues no estaban, así que a lo que les truje a la cocina y a los hijos, ¿y qué pasó ahí? ¿No? Yo la verdad no los entiendo, ¿no? Y entonces es este pensamiento de Benito en el que a veces nos convence y nos dice, no, hay que luchar por la patria y esto, y dices, bien, bien, bien. Y luego de repente saca esos pensamientos Muy de, contradictorio. Sí. oye, ¿cómo vengo yo, este héroe de la patria, y me vienen a recibir este montón de fulanos paganos y no sé qué, ¿no? Entonces es como que, ay, ese Beni, ¿no? Aquí lo traigo atorado al Beni todavía. Muy contradictorio, porque el hombre que está en contra de la intervención extranjera luego interviene en asuntos de Guatemala para que derroquen a Vicente Serra y luego quiere mandar una expedición militar a Francia y acepta un cargo la Asamblea de París. Pues, no, que no intervención, no que tal cosa. Sí, contradictorio como todo ser humano. Pues muchas gracias. Norma, adelante. Muchas gracias. Hola, Gustavo. Muchas gracias por compartir tu tiempo y este espacio con nosotros. Oye, pues a mí tu libro me encantó. Si hubiera tenido que presentar un examen de historia de México, antes de leer, lo hubiera reprobado porque había ya muchas situaciones históricas, nombres, lugares, fechas que tenía por completo olvidadas. Y fue un muy buen acercamiento, una forma muy fácil de volver a empaparme en este episodio de la historia de México a través de la voz que le diste a Benito. Fíjate que yo no sabía eso que mencionaste en el libro y que comentaste hace unos momentos sobre la concesión de Baja California. Y me sentí indignada cuando lo estaba yo leyendo. O sea, pero ¿cómo puede ser posible que se dio la concesión por prácticamente lo que hoy podríamos considerar una bicoca de dinero? Y eso fue directamente al bolsillo de Benito Juárez y para pagar los salarios de algunos funcionarios. La verdad me sorprendió. Eh, es algo que yo no sabía y te agradezco que lo hayas incluido. Fíjate que pues Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez, ahorita ya no le podemos decir de Juárez, solamente Maza, que estamos en su año, de hecho. Son personajes ahorita como que bien populares, ¿no? Desde hace unos años para acá, eh, han salido muchos juaristas en el gobierno, los que se andan escondiendo dicen que, pues están escondidos, pero están leyendo a Juárez. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido la recepción de tu libro
ahora que pues yo tenía a Juárez como el gran héroe de la patria y veo su parte de hombre que pues tuvo sus errores, tuvo sus aciertos también, pero fue, como dijiste, muy contradictorio en cómo fue para mí queriendo embriagarse de poder y no querer soltarlo, porque el poder sí enferma. Lo hemos visto en muchos periodos de la historia. Cada 6 años. Sí, exactamente, exactamente. Y como dijiste hace rato acerca de la injerencia y el intervencionismo, pues el domingo escuchamos un discurso al respecto, ¿no? Entonces, son conceptos, son situaciones que se repiten y se repiten y se repiten. Yo quiero preguntarte cómo ha sido recibido tu libro ahora que vemos como esta parte oscura de ese Juárez que tan en boga está. Ha sido recibido con bastante seriedad. Eh, el de Victoriano Huerta, por ejemplo, que ahorita les platico, ese siento que causó más escándalo, más novedad, porque a Victoriano Huerta nadie lo había tratado. Juárez viene en un universo muy abundante de libros sobre su figura. Hay muchos libros sobre Juárez. Eh, Quiero creer que a este libro ha sido recibido seriamente porque han visto mis otras obras que están bien fundamentadas. No pasó como con el primero de Carlota, que también hasta Noroña me atacó por redes sociales, que yo era ya saben cómo hablan, que yo era un torpe escritor por muchas cosas. En cuanto a redes sociales, digamos a nivel más popular, yo he encontrado que las reacciones son muy extremas. Está por un lado los que consideran a Juárez el peor traidor del mundo, el peor traidor a la patria, y por el otro lado el héroe impoluto que no se equivocó en nada y que es sacrosanta figura nacional. Y yo creo que Juárez no es ninguna de las dos, ni esta ni esta. Yo creo que tiene un poco de acá, un poco de acá y una sombra allí de grises bastante amplia. Pero en general, bien, este libro está empezando apenas su ciclo y vamos a ver al corte, al corte de ventas en la final de año. Ahí sí te puedo decir qué tal. Ah, pues espero que vaya muy, muy bien. Ojalá. Yo la verdad lo disfruté mucho, te agradezco porque te digo, aprendí muchísimo y recordé muchas cosas que tenía completamente olvidadas. Qué Muchas bueno. gracias. Gracias a ti, no. Gracias. Nela. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y efectivamente, para nosotros en el club y en el chat era Don Ben. En todo el tiempo lo estuvimos manejando de esa manera. A mí me llama la atención, como ya lo has mencionado, lo de la voz narrativa. Me agrada de alguna manera ese fantasma de Santana y creo que al terminar el libro podemos ir entendiendo el porqué del recurso. Inclusive en algún momento llegué a pensar, ¿será que el escritor también nos va a poner al fantasma de Maximiliano? O sea, como una especie de Dickens, no sé, de que se le fueran apareciendo más fantasmas, Qué buena y idea. como en el aspecto de decir, a ver, o sea, vas a tener algunas figuras, porque también lo llegamos a plantear o sea, te hago así como el chisme, ¿no? De lo que estuvimos platicando y lo que causó tu libro, ¿no? Decíamos, oigan, pero, o sea, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? ¿Qué porcentaje ven que tiene Benito Juárez como de héroe o de villano, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando vamos leyendo el libro, sí se vuelve un poco cansado el estar siempre leyendo yo Juárez, yo el Benemérito. Y creo que a lo mejor también esa fue parte de tu objetivo, ¿no? O sea, conocer esa parte tan ególatra de él que nosotros no la conocíamos, ¿no? Entonces te comentaba, en este aspecto que pones a Santana,
eh, está muy enojado con Maximiliano, está muy enojado con Carlota. Nos muestras esa parte que él no puede como sanar, se siente muy discriminado y lo externa. Eh, entonces, en ese aspecto, ficcionalmente a mí o sea, siempre he pensado, ¿qué hubiera pasado con México si Maximiliano o Benito Juárez se hubiera aliado con Maximiliano, ¿no? Porque en realidad, para donde va tu libro y nos muestras que él, pues prácticamente quería poner una dictadura, Maximiliano tenía otras ideas totalmente liberales. O sea, la iglesia pensó que iba a tener un aliado y no era así, ¿no? Mucha gente intelectual defendía a Maximiliano y a Benito pues le valió sorbete, ¿no? Entonces, yo no sé si en el libro o en algún punto tú hubieras considerado mostrarnos como qué hubiera pasado, porque muchos de los generales se aliaron con Maximiliano, gente que el mismo Juárez, o sea, en esa persecución que tú nos dices, él se enteró que tal persona que tenía un oficio estaba a favor de Maximiliano, ah, bueno, hay que perseguirlo, ¿no? Sí. O sea, hubo ahí una parte, o no lo sé, de lo que tú hayas visto que hubiera sido la tendencia, de que le hubieran dicho a Juárez, señor, usted mejor, como en otras naciones, ¿no? Está el emperador, está su presidente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con México si eso se hubiera dado? Una alianza entre Maximiliano y Juárez o que hubiera ganado Maximiliano. En las dos casos, o sea, si Juárez hubiera aceptado decir, bueno, realmente estoy perdiendo, porque el gran conflicto fue que él no quería, ¿no? Y lo que también una de las partes que él peleaba es, ya no vamos a dejar que venga un extranjero y que vengan a hacer un imperio. Entonces, en ese aspecto, tú lo hubieras planteado o dentro de lo que has investigado, ¿crees que se hubiera podido dar como esa posibilidad? La alianza definitivamente creo que no. La guerra de reforma yo la veo como la verdadera guerra civil mexicana, mucho más que la revolución, porque la revolución era como la bola, todos contra todos. Y la guerra de reforma en realidad era México dividido en dos. México, este estado es liberal, este es conservador, partido en dos. Una guerra fratricida, una guerra cruelísima, una guerra que de verdad había tanto odio y tanto rencor que Juárez ofreció un pedazo del país, Miramón ofrecía otro pedazo del país, o sea, era todo, todo, dar todo, pero con tal de ganarle al otro, no decir una mala palabra, con tal de amolar al otro, este, creo que plantear esta unión de conservadores y liberales en un gobierno en paz no se pudo dar, no se iba a dar. Creo que Porfirio Díaz fue un genio, porque él era, siendo liberal, empezó a abrirse a los conservadores. Y, bueno, ya sabemos, tuvo sus cosas muy buenas y sus cosas muy malas. Si hubiera ganado Maximiliano, esa pregunta sí es interesante, me la han hecho mucho. Y están de suerte porque les quiero platicar que el próximo libro, el que ya entregué a la editorial, que está por salir para enero posiblemente, se trata de eso. Es la historia alternativa de México, de qué hubiera pasado si Miramón atrapa a Juárez en Zacatecas, en el Cerro de la Bufa. Me cuentan que lo tuvo a tiro de piedra, así. Iba adelante. Casi lo atrapa. Juárez escapó por 3 minutos, creo, que le llevaba de ventaja. ¿Qué hubiera pasado? Este libro se plantea que lo atrapan. Juárez es fusilado. Allí hay una situación media fea en mi novela. Y Maximiliano se queda. Y en mi libro, empieza en 1910, no hay revolución, es una México totalmente diferente, pero allí van a estar Pancho Villa, está Zapata, está Madero, pues, igual tienen que nacer, y son los mismos, pero no son.
cumplen papeles totalmente diferentes. Y esa sí es una novela de ficción alternativa, historia contrafactual. Se llama El Tercer Imperio, o se va a llamar El Tercer Imperio la novela, y se las recomiendo mucho. La hice porque muchas personas me han preguntado, ¿tú qué crees que hubiera sucedido si se queda Maximiliano? Allí trato de contestar. Hay mucho humor para gente como Luisa. Yo amo que los libros no sean tan serios, que tengan humor. Es muy humorístico. Maximiliano está viejito y sufre de unas diarreas espantosas. Y ahí empieza el libro. Y sigue hasta 1900, bueno, y sale hasta Colosio, sale, para que se den cuenta, llega hasta 1990 ya. Y pues ahí se los recomiendo, ya les hice el anuncio. No, va a estar buenísimo. Mm. Y está súper la idea. Lo tendrá que programar Albert. O sea, ahí ya anótanos de una vez. No lo hemos leído, pero ya que esté agendado, no sé para qué año, en nuestros miles de pendientes. Y también me gustaría hacerte otra pregunta respecto al libro. Mencionas varias etapas, como bien mencionabas de Benito, donde tú decides decir, a ver, quiero agregar estos datos eh, chuscos de comida, de lo que le gustaba. A mí me sigue llamando algo mucho la atención. Sabemos que él fue de esas personas que ingresaron a la masonería. Y me llama la atención porque también es una parte contradictoria siendo un grupo tan elitista, donde él mismo menciona, pues yo soy un indio. Entonces, y la manera en cómo tú tienes reflejado de que también lo trataban, pues, despectivamente. Mm, como mencionábamos hace un rato, son muchos los intereses de decir, si estaban viendo en él que iban a haber tratos, de que hasta podía repartir el país. O sea, si teníamos ahorita los datos que tú nos das con Baja California, realmente no sabemos cómo nos hubiera despedazado. Entonces, a mí sí me llama la atención, no se sabe realmente, se sabe normalmente que una persona que ya está ahí es quien recomienda y hacen todo este tipo de cosas, pero dentro de lo que tú investigaste, porque son luego datos muy duros o muy difíciles, ¿hubo algún momento en donde te dijeron, aquí no, Gustavo, aquí no puedes entrar, por más que quieras y que estés haciendo el libro, no vas a tener acceso? No, no, para nada. Hay bastante libertad. En el caso de Victoriano Huerta, sí. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene su archivo y no lo suelta. No suelta a Victoriano Huerta. Eh, Hay unos archivos que sé dónde están, sé lo que tienen. Tienen unas fotografías de Huerta de joven, tienen fotografías de sus papás, tienen su título de algo escolar y no jamás los pude ver. Que no están, que están arreglando en la pared, que están ahí. Yo sí sentí que había cierta resistencia que yo viera. Pero en general, no, con Juárez no sentí nada. Tampoco me metí mucho, porque siendo Juárez, todos sus archivos están en línea, están publicados, están disponibles, porque hasta lo que Juárez hablaba dormido, como es nuestro héroe, está publicado. Fue fácil. Había una abundancia de fuentes. Caso contrario con Victoriano Huerta, que no había prácticamente nada. No hay, muy difícil encontrar algo. Y bueno, comentario final. De la parte en donde nos regalas pues las frases más icónicas, ¿no? Lo del derecho ajeno es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz y lo de me hace lo del viento a Juárez, ¿no? Son frases que creo que en nuestra identidad que nos armaron como mexicanos siempre las vamos a tener presentes. En ese sentido, eh, de los datos que tú llegaste a leer, ¿hay alguno que hayas decidido? La verdad es que sí,
ya está obsoleto o ya no tiene caso. Te agradecemos que lo hayas desmitificado, pero hubiera algo que hayas decidido eh, poner en el libro y que te hayan dicho mejor retíralo. No, no, Mm. hay absoluta libertad aquí en este país. Hay absoluta libertad, al menos en temas históricos, de indagar, escribir, investigar, decir lo que quieras. Por parte de mi editorial jamás he recibido, no más, a mí soy muy afortunado, jamás me han cambiado ni una coma de Perfecto. editorial. Lo que yo mando, eso es, no hay censura para nada. Sí. Y sí Ok. hay muchos datos que, si esto no, hay muchos informes de gobierno, muchas cartas, muchos eventos oficiales. Más bien había que escoger con pinzas lo que valdría la pena incluirlo. Pues muchas gracias, Gustavo. A ti, Muchas gracias, Gustavo. Y ya, para ir terminando, Gustavo, pues me sumo a las personas que les gustó tu libro. La verdad es que lo disfruté. No entró una amiga, pero siempre nosotros nos quejamos de la historia, como lo hizo alguien más, la manera en la que la historia fue o nos fue dicha, ¿no? O nos hacían que la aprendiéramos, ¿no? Que definitivamente era muy, muy aburrida. Y como bien lo mencionaste hace rato, creo que hoy ya como personas ya lectoras, como personas adultas, pues bueno, creo que nosotros vamos aprovechando a leerla para irle encontrando pues esa parte que nos faltó, pues, pues histórica, verdadera, de las escuelas, ¿no? Y ya como pregunta que tengo, y con las investigaciones que tú hiciste y todo lo que nos plasmaste, ¿tú qué crees a qué le tenía más miedo Benito Juárez, ¿no? Si a su propia muerte, que lo vienes retratando aquí justamente en los últimos años de su vida, o al juicio que iba a tener en el futuro o en nuestro presente de nosotros, ¿no? fíjate que yo creo que a ninguna, yo pienso que Juárez como niño era un ser muy estoico. Eh, cuando cuando le pasa aquello de aquel evento en Guadalajara donde está frente a un pelotón de fusilamiento, y que Guillermo Prieto se atraviesa y dice, no, no, los valientes no asesinan. Ese lo narra el propio Guillermo Prieto en sus memorias, en su obra monumental, y me sorprende mucho cómo dice que Juárez, ya entran los soldados, están en un cuarto en el Palacio Municipal en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, de Jalisco, quise decir. Se empiezan a descolgar soldados por el techo hacia el patio central y ellos están en un cuarto. Cierran la puerta y empiezan a temblar todos. Unos se esconden atrás de las mesas. Y Guillermo Prieto describía a Juárez como totalmente impasible. Y entonces derriban la puerta, sacan los rifles, hacen carga, apunten, y dice que Juárez nada más cierra los ojos y se aferra a una, ¿cómo se llama? De las puertas, a una perilla, Jaladera, una La jaladera. perilla, a una la perilla. perilla, la perilla de la. Sí, dice que nada más cierra los ojos y se aferra a la puerta. O sea, estoico, ¿no? Eh, Cuando está con los niños, al final de su vida, le llevan a unos niños a Palacio Nacional. Ahí viene el incidente, tiene un infarto y el señor nada más se agarra y ya, güey, de ahí se queda otro ratito con los niños. Cuando está en el lecho de muerte y que estás el pobre sufriendo un infarto y otro infarto, y el doctor le echa agua hirviendo en el pecho, no se queja. Nada más dice, doctor, me quema. Sí, señor presidente, pues es que es el objetivo de que el dolor lo realice, esos métodos bárbaros. No creo que Juárez le haya tenido miedo al dolor ni a la muerte, ni Maximiliano tampoco. Eh, al legado, ese es una pregunta bien interesante y ahí solo podemos adivinar. Yo creo que sí estaba preocupado por su legado, porque empezó a escribir su autobiografía, Apuntes para mis hijos. No la terminó o, o está perdida la segunda parte, porque la biografía se interrumpe
a medio, pues muy pronto, y así acaba bruscamente. Eh, es que, saben, se han perdido muchas cosas en este país. La biografía de Maximiliano también se perdió la tercera parte. Una famosísima lista que tenía Maximiliano de, como muy para su uso personal, decía de Tomás Mejía, no, este es un hipócrita, no le hagas caso. Estoy inventando el nombre. Pues el general Miguel López, aguas con porque le gusta a Carlota y se me hace que te la quiere bajar. Y así ese está perdido. Nada más encontró una parte. Y yo pienso que ahí venían Juárez y venían otros y los han de ver borrado. El hecho de que haya escrito sus apuntes para mis hijos muestra una persona que está preocupada por su legado. Entonces, yo pienso que era alguien que vivía en el presente, en ahorita tengo que gobernar, pero sí pensaba en pues el país que iba a dejar. No en los términos que lo hacemos ahora, de qué iban a decir de mí. Creo que esa es una mentalidad contemporánea de nosotros. Y creo que en ese tiempo hay que ubicarlos en los hombres y mujeres del siglo XIX, vivían un poco más el momento, ¿no? Cuando me muera, pues me iré con el gran arquitecto, que decían los masones a Dios. Ok, pues bueno, Gustavo, te agradecemos que hayas estado acá con nosotros, que nos hayas complementado la lectura, que sin duda, pues eso ayuda bastante siempre a nosotros como lectores. Y te queremos pedir el favor final, bueno, no el final, porque después te vamos a volver a escribir para las próximas lecturas, pero de momento que nos tomemos la foto del recuerdo vital. ¿Tú vives en Ciudad de México? Yo vivo en Aguascalientes. Mm, bueno, bueno, aquí va la foto, a ver si está ahí Araceli. Hola Araceli, bienvenida. Y todos va ahí, una, dos y tres. Listo, pues ya está. Y pues muchísimas gracias, Gustavo. Y ahí, como dice Nela, te estaremos molestando más adelante, pues para poder compartir y platicar de Era tus libros que vengan. un placer y antes de irnos yo quiero pedirles, darles las gracias y también quiero pedirles un favor. Quiero que cuando tengan un tiempito vayan a Amazon y dejen una reseña del libro. No saben cómo nos ayuda. Los libros que tienen más reseña, el algoritmo los enseña más y la editorial, nos dice, ah, muy bien, está, mira, está". Que Claro, entonces ese favor les pido cuando tengan ahí 5 minutos de su tiempo. perfecto, pues claro que sí. Y pues estamos en contacto y muy buenas noches Muchas a todos. gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.